Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Esta es otra edición de Error Tipo 2. Hoy voy a tener el enorme gusto de conversar con un gran economista, Mario Teijeiro, que hace mucho conozco y siempre tiene la generosidad de compartirnos su mirada sobre las cosas que van pasando. Y Argentina, bueno, siempre llama a la reflexión. Así que muy agradecido, Mario, y muy contento de que podamos charlar un rato. ¿Cómo están sus cosas? Muy bien, Walter. Un gran gusto en estar en tu programa, tu nueva iniciativa, deseándote el mejor de los éxitos y siempre deseoso de compartir estos diálogos que son tan fructíferos Bueno, siempre. para nosotros siempre, seguro. Empiezo por el principio. He escuchado decir a casi todos los economistas, y usted me corrige o me ayuda, que cualquier plan económico tiene siempre una primera fase que es de estabilización, más cuando las variables macro están totalmente desalineadas. Y después hay una segunda parte que tiene que ver con reformas más importantes, más pretenciosas y transformaciones. Si le parece, comenzamos por la primera y nos da su mirada de este primer tramo del gobierno de Milei. Sí, bueno, históricamente esa es una realidad. Siempre los gobiernos que se han enfrentado a crisis han establecido una prioridad en estabilizar la macro, dejando para luego las reformas estructurales que consideraban necesarias. Esta secuenciación, sin embargo, eh, no registra éxitos definitivos. Registra éxitos parciales de haber cumplido una primera etapa de estabilización con éxito, como fue el caso de la convertibilidad. No fue el caso de otros programas como la tablita, como el Austral, como el mismo programa de Macri, pero hay un caso exitoso que fue el de, el de la convertibilidad. Pero de todas maneras, esta priorización por los problemas inmediatos, urgentes, que agobian a la gente en términos de, de inflación, sobre todo, de Ujú. caída del salario, de recesión, de desempleo, tratando de solucionar eso como primera prioridad para después pensar en las reformas estructurales. Yo creo que en la mayoría de los casos terminó fracasando, y en el caso que tuvo éxito, que fue el de la convertibilidad, el fracaso tardó en llegar, pero llegó también. Mm, mm. Entonces, más allá de la verificación histórica de que siempre ha sido así, eh, yo soy uno de los pocos que hace mucho énfasis en que las cosas no se pueden hacer en pasos sucesivos, sino los problemas que hay, que en el caso argentino tienen un componente de, de políticas estructurales muy importante, no pueden esperar, o por lo menos deben iniciarse simultáneamente como para tener éxito. Y bueno, uno puede dar muchos ejemplos de por qué la resolución del corto plazo, si no se hace con reformas estructurales, obviamente condiciona mucho la calidad del ajuste de corto plazo. Mm, ¿Mm? mm. Ahora, Si estamos en una economía, por ejemplo, en recesión, no es lo mismo desde el inicio dar o poner las políticas estructurales de tal manera que inciten a una mayor inversión y esa mayor inversión esté con los incentivos necesarios para realizarse en sectores eficientes y no en sectores ineficientes. Y es por ahí por donde pasa, digamos, el problema de la necesaria simultaneidad de las políticas de corto y largo mm, plazo.
Bueno, eso no parece ser así, o por inviabilidad política, porque el presidente trató de pasar una ley de muchos artículos y con muchas reformas y finalmente eso se jibarizó en el Congreso, o sea, porque tiene una minoría muy marcada que no le permite hacer una gran transformación, aun cuando tenga mucho respaldo popular, necesita los votos en el Parlamento y eso no estuvo. O, en segundo caso, porque la herencia recibida, los problemas recibidos, el desacomodamiento es de tal envergadura que a veces si uno no trata de poner dos o tres cosas en línea es difícil pensar en nada, ¿no? Porque recibió efectivamente un país con una inflación desbordándose, cero reservas o negativas, en fin. Se me ocurre que son dos impedimentos fuertes para pensar en alguien que llega con mucho espacio político, con un ajuste hecho antes de que él llegara y con ideas claras. O sea, la llegada de Milei en ese sentido es un poco distinta a la que sería ideal para establecer esas transformaciones de inmediato, ¿o me estoy equivocando? No, no, no. No hay ningún lugar a duda que la dificultad de hacer un cambio de la magnitud que pretende Milei y que los liberales apoyamos muy enfáticamente, las dificultades son enormes. Es un Mm, país con 80 años de decadencia, con reglas de juego contrarias para el crecimiento, que están muy arraigadas, sobre todo en los intereses que se han ido generando a través de las décadas. Eh, Además, obviamente, todos sabemos las limitaciones políticas al no tener apoyo en el Congreso y no haber tenido tampoco tiempo suficiente de preparar unas reformas desde la primera hora. Es decir, las justificaciones para que esto sea así y que nuevamente, digamos, las reformas de fondo vuelvan a tomar una segunda prioridad y no la primera, hay profundas, profundas razones para que esto sea así. mm, Ahora, dicho esto, también es cierto de que hay cosas que no necesitaban leyes para ser mejoradas, si bien es cierto, no en una manera definitiva, pero voy a poner el ejemplo del cierre de la economía, eh, en donde Argentina está mucho más allá de lo que los acuerdos internacionales decían, por ejemplo, en materia del Mercosur. mm. Estamos con una economía que no respeta ni siquiera el arancel del Mercosur, absolutamente cerrada a las importaciones. Por otro lado, Si le entiendo bien, esto es un error no forzado. O sea, el hecho de tener un impuesto país que, bueno, que al gobierno le es un salvavidas fiscal, pues le da 10% de la recaudación, ¿no? Pero que a costo de cerrar mucho más la economía, eso es mala medicina. eso para mí es muy mala medicina y es un error no forzado por las limitaciones políticas. Mm, Entonces, todas estas cosas, obviamente, para quien puede llegar a invertir en la Argentina, eh, son muy fuertes, por más que se le sumen restricciones para las reformas estructurales como las que enfrenta en un Congreso que cuesta arrancarle acuerdos, ¿no es mm. cierto? Déjeme hacerle otra pregunta, porque usted subraya, en primer lugar, dice, mira, la economía está más cerrada de lo que debería y además el gobierno voluntario e involuntariamente es partícipe de eso o ha conspirado con eso o es responsable de eso. A mí se me ocurre también que un tipo de cambio de 1000, un tipo de cambio de 1000, no parece súper atractivo para los que exportan. Y más, siendo que en los primeros meses, algún aumento de paritarias y la propia inercia inflacionaria, en algún sector o en algún costado pone más difíciles la salida por la vía de la exportación.
¿Usted qué mirada tiene respecto del tipo de cambio escogido y de esta idea de anclarlo en 900 y devaluarlo al 2% por mes? Bueno, yo creo que naturalmente la economía argentina, siendo una economía cerrada, tiene una tendencia a la apreciación del tipo de cambio. Mm, Y la razón es, obviamente, que sin techo de competencia externa para la mayoría de los productos industriales protegidos, sí. obviamente está la posibilidad de que estos acompañen o incluso sobrepasen cualquier devaluación y nos lleve muy rápidamente a la imposibilidad de hacer una devaluación real y que la inflación se coma muy rápidamente, de la inflación se coma muy rápidamente cualquier devaluación que se haga. Mm, Entonces, de ahí la importancia, es decir, la apertura económica obviamente es fundamentalmente un instrumento de largo plazo que permite que la economía asigne sus recursos en las producciones más eficientes, maximizar la productividad. Y la competencia como para crecer. Pero también desde el punto de vista de corto plazo, para el manejo de la macro de corto plazo, tener una economía cerrada significa que es muy difícil evitar que las devaluaciones nominales se pasen a precios, fundamentalmente en aquellos sectores protegidos. a ver si lo traduzco bien para ver si le comprendí. O sea, el gobierno puso el tipo de cambio de 300 en 800 y lo empezó a devaluar al 2%. Eso es 100% de devaluación para los productos de exportación. Para los de importación devaluó por 3, porque es el mismo tipo de cambio más el impuesto país. O sea que importar cuesta mucho más que 1000. Eh, Sí. Esto protege a la industria local porque la importación es imposible. Primero, porque no hay dólares. Segundo, porque los precios son increíbles. Y segundo, es una vez que usted devaluó, de golpe dice que inexorablemente los precios en pesos se vienen hacia el nuevo tipo de cambio, anulando el efecto de la devaluación. Eso es lo que nos está explicando. Eso, por una parte, Sí, como consecuencia del impuesto país. sí, Pero además está el tema estructural que de una economía con CIRAS, con restricciones para la importación, sí. eh, que eso da un contexto general de que aun cuando el impuesto país no se hubiera sancionado, de todas maneras hubiera sido posible para los precios industriales aumentar como mínimo como la devaluación o más. Mm, mm, A eso se le suma el impuesto país. ¿No? Eh, eh, entonces, estamos eh, en un efecto contraproducente, tanto desde el punto de vista de los logros que se pueden hacer en el corto plazo, en materia de éxito de una devaluación real, en términos de éxito de controlar la inflación, que no se pase tanto la devaluación a precios, pero también obviamente va en contra de un objetivo de largo plazo, mm. que es abrirnos Al al mundo. mundo, competir y tener un sistema, una estructura productiva mucho más eficiente para Pero el desarrollo. eso de largo plazo lo entiendo y entiendo también no tan solo lo que nos explica, sino la importancia, el énfasis que usted le pone al tema. Pero, ¿cómo habría hecho el gobierno para comprar los dólares que le faltaban, porque le dejaron las reservas en rojo, si es que no buscaba un método como el que buscó? ¿No? A ver si yo entiendo bien y usted otra vez me enmienda y me ayuda. Digo, el gobierno está anclando el tipo de cambio allá arriba en 900 y empieza a comprar dólares desde el principio. Desde el principio. Tal vez hasta emitiendo pesos. Después mantiene una tasa de interés en pesos muy alta para absorber todos esos pesos y que no se le transforme mucho más en inflación. Y por esa tasa alta que está ahí, evita que el dólar siga subiendo y sigue comprando barato, porque hasta acá, hasta ahora es lo que ha hecho. Pareciera como que entonces hay una tensión entre la necesidad de comprar dólares baratos para recomponer reservas y la necesidad de tener un dólar más caro para poder exportar o para que la devaluación sea efectiva. No sé si estoy mirándolo mal. Sí, sí, es así. Obviamente que, dadas las circunstancias, eh,
y las necesidades de largo plazo también, en cuanto a darle más aire al sector privado, etcétera, la solución no pasaba por hacer un gran esfuerzo en aumentar la recaudación, sino basar básicamente el, el ajuste fiscal a través de un congelamiento nominal del gasto, o de un aumento menor del gasto, y lograr las metas fiscales de equilibrio, lograrlas básicamente a través de una licuación del gasto y no de un fuerte aumento de la recaudación impositiva, menos aún tratándose de impuestos que agravan el cierre de la Mm. economía. Usted le hubiera metido más motosierra todavía, pues mi ley se jacta de que paró toda la obra pública, no le transfiere a las provincias lo que está por arriba de la ley de coparticipación obligatoria y un poco de licuación a los jubilados le hizo, un poco bastante, ¿no? Usted hubiera sido todavía más enfático. Yo he escuchado a muchos economistas que dicen, mira, el ajuste que hizo en materia fiscal es inédito. Estos 3 meses metió un frenazo, consiguió superávit operativo, financiero. Esto es pocas veces visto. En algunos economistas parece como que ese ancla monetaria y fiscal es muy relevante y pareciera ser un éxito de Milei. Me da la sensación de que usted lo ve un poco diferente. No, 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 yo lo veo como totalmente necesario, Sí, conveniente, imprescindible. Es una de las facetas positivas de lo que ok, se está haciendo. ok. El problema es la estructura del ajuste. Es la estructura del ajuste. Yo creo que no había que hacer un ajuste a costa de aumentar los impuestos, menos aún aumentar los impuestos al comercio exterior en una economía totalmente cerrada. Mm, ¿Mm? mm, mm, Entonces, yo creo que ahí hay un problema de coherencia con las políticas, con la necesidad de dar una señal de un tipo de cambio real mucho más competitivo, que la salida de esta circunstancia no puede ser vía recuperación del mercado interno, tiene que ser vía exportaciones, eh, Y, y menores importaciones. bueno, bueno, pero entonces usted me está metiendo en el corazón de mi propia inquietud, ¿no? O sea, Argentina tiene que salir por exportación porque todos los países en crisis profunda, digo, Japón, Alemania después de la guerra, o Israel en su momento, o cualquier país en crisis, Irlanda, España, eh, todos los tigres asiáticos, todos esos, después de crisis enormes, Corea, salen por la vía de la exportación. O sea, Argentina no podría ser distinto en esto, distinto a Grecia, Ujú. Ahora, para que eso ocurra, si yo lo entiendo bien y me parece que usted toda la vida ha insistido en esto, tiene que haber una devaluación real, una devaluación efectiva. O sea, los precios de lo que vendemos al mundo en dólares tiene que ser superior a los costos internos que tenemos para poder exportar, ¿no? Entonces, para eso hay como dos vías en teoría. No sé si se aplica lo que le voy a preguntar, pero hay dos vías. O me imagino un dólar alto, que en cualquier caso ponga bien baratos los costos internos y que haga viable la exportación de muchas cosas rápido. O si Ujú. no, la otra vía que parece haber elegido el gobierno, que es decir, mira, voy a anclar el dólar en 900 porque es la única manera de tener estabilidad, y mando el país a una recesión brutal. Y bueno, muchachos, que los precios bajen para que esa devaluación real se logre vía ajuste y más ajuste de la microeconomía. Porque al parecer esto es lo que de algún modo el gobierno está forzando con la recesión. Dígame qué entiendo mal o qué cosas deben ser pensadas distintas. No, no, sí, yo quizás lo diría un poco distinto. Creo que hay Sí, una preocupación muy grande por tener resultados rápidos en materia de bajar la inflación. sí. Eh, y eso lleva a un esquema en el cual el tipo de cambio o la devaluación que se ha hecho eh, puede terminar comiéndose rápidamente y no logrando una devaluación real efectiva, yendo en contra esto de una salida vía sector externo, es decir, vía demanda externa. Ujú. Y yo creo que ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto. Está en juego, digamos, cuán exitoso va a ser el actual programa económico en, en recuperar la economía, ¿eh?
si la recuperación va a ser en V o en L, es decir, digamos, en la medida que, digamos, se insista en priorizar el control de la inflación, yo creo que la recuperación va a ser más lenta, sobre todo porque en el corto plazo no se puede confiar, digamos, en una reversión de la confianza que permita ingresos de capitales, que aumenten el crédito y provoquen la recuperación de la economía vía el mercado financiero. Este, Me parece bien. la otra alternativa es Pero, hacer, haber hecho. repasemos un poquito más esto porque es lo que estamos viviendo hoy, si me permite. Entonces, Sí. lo que usted está diciendo es, mira, quieren bajar la inflación de golpe, a toda velocidad, este es el objetivo del gobierno, es lo que prometió y es lo que está tratando de hacer. Corrigiendo el gasto público, corrigiendo la emisión y anclando el tipo de cambio. Bueno, cuidado, atención, atención. Esto no se puede bajar rápido, según le entiendo, y esta metodología va a ralentizar mucho la recuperación. ¿Le entendí bien eso? Le entendí bien, eso es lo que... Sí. y le va... Y sobre todo va a ralentizar una recuperación de la economía por la vía de sostenibilidad de largo plazo, que es La exportación. hacerlo a través de una mayor demanda de exportación. Ok. Entonces, me parece que tal cual lo estamos planteando, es decir, mira, acá hay una única puerta de salida. Si ves 4 o 5 puertas, la única que se abre y sale es la de la exportación. Ujú. Entonces, si yo lo entiendo bien, lo que está muy mal es poner un impuesto país que cierra la economía. Lo segundo que está mal es anclar un tipo de cambio para tratar de forzar una reducción de la inflación vía recesión, porque todas estas Ujú. cosas que son imperiosas para estabilizar no aseguran que la Argentina vaya a recuperar, a reactivar, mucho menos a crecer. Ujú. Algunos, otros economistas, dicen, no, no, mira, el riesgo país ha crecido, ha bajado brutalmente, porque los bonos han crecido brutalmente, ahí ya se ve algún indicio de confianza. Entonces, a medida que al gobierno le vayan comprando los bonos y vaya recuperando valor, va bajando la tasa en pesos al mismo tiempo y en simultáneo. Y cuando el gobierno deja de tomar esos pesos prestados, entonces de a poquito eso se va trasladando al consumo y por ahí va a aparecer una pequeña reactivación. Aparte, si la inflación se estruja un poco y aumentan un poquito las jubilaciones, un poquito las paritarias, reaparecería un poquito del consumo. O sea, hay alguna gente que ve una lucecita de reactivación. En eso, más la cosecha, más el blanqueo. Dice, mira, no, 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 estamos cerca del piso, dicen algunos, abril, mayo cerca del piso. Vas a ver que ahora esto levanta. Y eso genera una expectativa, porque yo sé que hay muchos empresarios que están aguantando, esperando que salga el sol. Dice, bueno, esperemos otro mes, vendamos otros dólares más, aguantemos, aguantemos. ¿A usted eso no le genera una expectativa muy No, yo no lo convincente? descarto, digamos. Acá nadie tiene la bola de cristal para Ajá, saber cómo evolucionar la dinámica de un cambio como el que estamos experimentando. sí. Es posible también, pero yo voy a hacer el siguiente argumento. Es posible que en este camino de recrear la confianza y lograr revertir la cuenta capital o los ingresos de capitales, etcétera, el gobierno pueda tener cierto éxito Ujú. e incluso pueda tener con tiempo mucho éxito. Pero entonces, ¿qué ha ocurrido normalmente con los gobiernos que han tenido éxito en recrear la confianza? Y aquí el principal ejemplo, obviamente, es el de la convertibilidad y también esos fueron los dos primeros años de Macri. ¿Eh? Ujú. Eh, lo que ocurre es que se hace posible una recuperación económica, quizás no en una V eh, pronunciada, poco más lento, pero de todas maneras hay una recuperación económica por ingreso de capitales, recuperación del crédito, etcétera, sacar los dólares del colchón y gastarlos. Ujú. Eso se puede dar, eh, pero si eso se da, vamos a convalidar nuevamente una recuperación a través del mercado interno. Mm. Entonces, esto obviamente, si bien es cierto, es posible desde el punto de vista de los objetivos de largo plazo, no es conveniente. Argentina, la única salida que tiene en el largo plazo
es la de la vía del comercio exterior, abrir la economía y tener acceso a los mercados mundiales, que son obviamente mucho más prometedores que un mercado interno muy empobrecido por 8 décadas de decadencia. Claro, claro, salarios muy bajos, mucha pobreza, mucha gente fuera del Exactamente, sistema, exactamente. Y eso no es, eh, pocos autos que se ese, venden, pocas casas que se construyen, poca, en fin. Ahora, déjeme hacerle a propósito de esto una pregunta, porque siempre está esta pregunta, ¿no? Digo, el fracaso postrero de la convertibilidad, también el fracaso de la tablita de Martínez de Oz, para los que son más memoriosos o han estudiado más historia económica, muestran que la apertura de la economía con un tipo de cambio inadecuado genera como una especie de asfixia para las empresas de acá. O porque hace mucho que no invierten, o porque acá adentro hay mucha regulación, o porque hay mucho impuesto, o porque hay mucha traba. Si usted abre la economía y de golpe permite importar, las diferencias de precios, o por lo menos con algunos precios, son tan notables, digo, textiles y electrodomésticos, para poner dos casos emblemáticos, que usted podría generar inmediatamente una especie de efecto dominó y un desempleo grande y un cierre de muchas compañías, si es que esto pudiera ser un dólar atrasado. ¿Eso usted lo tiene en su cabeza? ¿Es una...? totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, el- una salida exportadora para la Argentina requiere un tipo de cambio competitivo, Ujú. requiere otras cosas también, ¿no? Requiere obviamente unas políticas financieras que, que eviten apreciaciones cambiarias vía ingresos de capitales golondrina, Sí, requiere fondos anticíclicos cuando hay precios excepcionalmente altos de nuestras exportaciones. Es decir, es un cúmulo, es una estrategia económica que requiere muchos complementos de otras políticas como para poder tener éxito. Pero sin lugar a dudas, no es posible abrir la economía con un tipo de cambio no competitivo. mm, Eh, eh, y eso se vio claramente durante la convertibilidad. En el claro, segundo periodo de la sí. convertibilidad quedó muy de manifiesta el problema de cierre de empresas industriales sin que se recreara simultáneamente una capacidad industrial o de servicios que pudiera reemplazar, digamos, esa Sí, sí, el desempleo que se pérdida de generaba, claro. competitividad de los Eh, sectores importables, Pero ¿no? entonces, usted está poniendo un punto, digo, recreando la imagen del 98, del 2000. Está actualizando un punto que es no menor. Digo, suponiendo que la Argentina, después de muchas décadas, de muchas capas geológicas de hacer las cosas mal y de anquilosar producciones ineficientes, de las que vive mucha gente, dicho sea de paso, algunos ganando plata, otros simplemente sobreviviendo. La Argentina se tiene que imaginar, para entrar al mundo, un brutal cambio interno en la asignación de sus recursos. Es decir, podría pasar que una gran parte de los argentinos que trabajan en algunas cosas debieran lentamente tener que mudar a otras cosas, ¿no? Porque Argentina ha estado en contra de su exportación, le ha metido unas retenciones brutales al campo, al limón, a las economías regionales. Todo ha sido retención y reparto en los bolsones de pobreza que hay en los conos urbanos. Digo, Argentina ha estado al revés de esto que estamos diciendo. ¿Cómo sería una transición a eso que dicho sea de paso, el gobierno parece no haber encarado hasta ahora, ¿no? Y no visualizarla, yo creo, como la salida, y esa es mi preocupación. Ok. Eh, el, yo creo que el mundo ha cambiado mucho y la posibilidad de reasignar la capacidad productiva argentina hacia sectores que generan divisas, para darle un término más genérico, y englobar ahí no solamente la posibilidad de las exportaciones tradicionales, incluso de las posibilidades de exportar energía, Sí, minerales, litio, lo que fuera, sí. está toda yo creo más importante, está toda la potencialidad de la economía, de las economías regionales, Mm, siempre tan castigadas con el tema de los atrasos cambiarios y los derechos de exportación. Está el sector turismo, que es una industria que se ha desarrollado enormemente en el mundo y tiene un enorme potencial, que es un sector
muy absorbedor de una mano de obra y potencialmente de un desempleo muy difícil de emplear en industrias de alta tecnología, por lo menos por un tiempo importante. Claro, es cierto. Eh, Eso es lo que ha hecho España y lo que ha hecho Grecia, ¿no? Claro, exactamente. claro, Han metido un montón de gente a laburar al turismo. De hecho, hasta reciben inmigrantes para eso. claro, bueno, y eso absorbe mucha más mano de obra de lo que puede absorber cualquier emprendimiento industrial. Ujú. Eh, y el otro caso es el de la tecnología. De la tecnología, ahora el empleo, la gente se puede emplear viviendo en Buenos Aires con una empresa que está en Estados Unidos, en Europa o en Australia. Sí, los chicos Eh, jóvenes además, con mucha más facilidad. es decir, los jóvenes tienen una capacidad enorme de incorporarse al mundo de la tecnología que implica trabajar desde la casa para cualquier empresa en el mundo. Mm, Entonces, estamos en condiciones, de adaptar rápidamente a la economía de la Argentina a los incentivos de abrirnos al mundo y hacer lo que nos conviene mm. más productivamente y poder crecer en consecuencia y despegar en consecuencia Por ese de esta lado, década. por ese lado. No, no es despegar Exacta. por cualquier lado. Claro, si yo tuviera ya que imaginarme el título de este podcast, ya en alusión o en un juego de palabras a lo que dice el gobierno, esto es lo que el gobierno no ve. El gobierno dice, Ujú. no la ve, no la ve, no la ve, lo que no ve a su juicio es esto, que Sí. la puerta de salida es la exportación y es una devaluación efectiva real. Ahora, déjeme apelar, porque usted tiene mucha experiencia en el ámbito financiero, digo, conoce muy bien cómo funciona el mercado financiero, ha trabajado muchos años en eso, es un experto. Digo, el gobierno ha puesto de ministro de Economía a una persona que pertenece al mundo financiero, es un trader. A mí Pajarito me dijo que es de los más audaces traders que ha tenido la Argentina afuera, en Nueva York, que es famoso por todos sus éxitos cuando doblega el mercado y también es famoso por haber sido testarudo y haberse comido unas pérdidas que lo dieron vuelta. Pero eh, pareciera como que el gobierno está tratando de tutorear esto desde lo financiero, ¿no? Que ponemos unos bopreales, que ahora hay bopreales para los dividendos, que vamos bajando de a poco la tasa, pero que vamos a tratar de que las importaciones sean en 4 veces, pero ahora las liberamos un poquito y que, bueno, o sea, es como que estamos pinchando la demanda de dólares, o que Caputo se propuso pinchar la demanda de dólares y la desinfló, porque ciertamente había una brecha enorme y no está más. Ujú. Tengo dos preguntas para hacerle a esto. Primero, ¿cuál es su mirada de este manejo financiero? Porque usted entiende perfectamente cómo funcionan esos mercados. Y segundo, ¿hasta dónde esto entonces, que transitoriamente parece un éxito, puede ser un obstáculo para esto otro que usted nos está señalando con mucho más envergadura? A ver, si no abre la economía nos metemos en un problema en serio del cual va a ser muy difícil salir. Sí. Yo creo que acá obviamente hay una conjunción de intereses. El interés político de tener el mayor éxito posible con la inflación Sí. rápidamente, de aumentar los salarios reales y ganar, obviamente, las elecciones del 2025, Ujú. con la receta tradicional, sobre todo la receta que tuvo éxito en la convertibilidad, que fue lograr confianza, lograr un gran ingreso de capitales, aumento del crédito, aumento de la demanda interna y poder de esta manera conciliar eh, los objetivos de recuperar la economía, aumentar el salario real, ¿eh? Este, y de crecimiento económico. ¿M? Entonces, la fórmula que concilia eso es de una recuperación a través del mercado interno, es un endeudamiento externo. ¿M? Que por ahora luce elusivo. Estamos en una etapa de recrear confianza, pero digamos, estos procesos en que se va ganando confianza y se logra finalmente que, que la gente venda sus dólares del colchón, que los financistas extranjeros vuelvan a comprar bonos de Argentina, por ahí hasta que el Fondo Monetario se decida a darnos 15.000 millones más
para poder dolarizar, etcétera. Todos esos elementos son los que contribuirían a tener éxito con un esquema de estabilización, con un dólar que se atrasa, que no recurre, digamos, a la exportación como salida, sino a los ingresos de capitales del exterior, y eso permite llegar más rápido a la estabilización inflacionaria, pero también al aumento del salario real, sea a través de recuperación del valor de las jubilaciones, de los salarios públicos. Permítame, pero eso es la estrategia de la convertibilidad, pero al fin del día son los primeros 2 años de Macri también, ¿no? O sea, Exactamente. son los dos. O sea, tomamos deuda, y por ahora no hay mucha porque nadie nos cree, a poquito se han recuperado los bonos. El que saca dólares lo saca porque está tratando de aguantar que la empresa que en esta recesión sobreviva. No hay mucha gente Ujú. sacando dólares. Lo que se van a comprar más barato a Chile la ropa, sacan dólares, pero porque la ropa es más barata ya, se van de paseo, eso no se cuenta. Pero si esto Ujú. se aumentara y pudiera dar señales de lozanía de corto plazo, que sube el salario real y que la gente consume más, esto que sería un éxito, al fin del día sería un fracaso, porque es la demora de la salida definitiva, según le entiendo. Y esto me parece el punto a subrayar, o que yo subrayo, más importante de lo que venimos conversando. O sea, la verdadera salida de fondo pasa por una devaluación real exitosa, no por una reactivación inmediata del consumo, no por endeudarnos, sino porque Argentina se cambie la ropa y se ponga ropa de país exportador, se ponga ropa de país competitivo. Y eso es lo que el gobierno hasta acá, a su juicio, no ha visto. Si yo entendí bien y resumo más o menos lo que usted nos dijo mejor. Walter lo resume perfectamente, mejor que yo. Mm. Entonces Así es. estamos en un problema bravo. Entonces, Estamos en un problema estratégico muy importante. Y a pesar de que, bueno, uno como liberal había puesto muchas esperanzas, todavía no las he perdido totalmente, pero había puesto muchas esperanzas en un presidente muy juzgado por la idea liberal, por volver a Argentina a los mercados mundiales, etcétera. Pero estos primeros síntomas no son halagüeños. ¿Mm? Eh, y eso es lo que me preocupa. Yo creo que estamos muy a tiempo de cambiar, eh, pero aquí estamos en presencia de un objetivo, primero de una gran debilidad política con la que asume Milei, ¿no es cierto? Y hay una prioridad enorme por parte del gobierno de resolver este problema en el 2025. Entonces, el gran conflicto está entre una estrategia exportadora que va a requerir sostenidamente un tipo de cambio competitivo, y eso significa obviamente salarios eh, sí, bajos en en dólares, dólares, claro, salario bajo en dólares. ¿eh? Salarios bajos en dólares por mucho tiempo. ¿M? Y con los salarios recuperándose solamente porque tenemos un crecimiento a través de exportaciones que demandan intensivamente mano de obra y que generan Bueno, un claro, claro, exceso de claro. demanda, el exceso de demanda en los mercados, en la mano de obra capaz de adaptarse a este nuevo contexto. Que al fin del día lo que usted me está contando, si yo lo entiendo bien, es lo que hizo Japón, lo que hizo China. Y lo que hizo Argentina en 1870, lo mismo. O sea, Exactamente, lo que hizo Chile y también, lo lo que que hizo hizo Chile. Perú, lo que hizo Eh. Irlanda, Pero digamos, déjeme, ¿no? déjeme preguntarle esto, por curiosidad nomás, porque yo esto no me animo ni a imaginarlo, ¿no? Pero, y es un contrafáctico, pero usted si hubiera sido Milei el primer día, ¿usted se habría animado a dejar flotar el tipo de cambio y que vaya donde debió haber ido? ¿O era muy riesgoso habiendo la montaña de pesos que le había dejado Massa para que todo se incendiara? Yo lo hubiera intentado hacer muy rápidamente, no sé si en el primer momento hubiera quizás primero dejado que el sector fiscal mostrara los superávits, que se puede hacer, se pudo hacer rápidamente, y una vez mostrado el control de la cantidad de dinero a través del ajuste fiscal, lo hubiera hecho con la mayor velocidad posible. ¿Mm? Ah, ok, eso, Esa- eso estamos caminando en sentido exactamente contrario a este. Estamos caminando en sentido todos los días. Ayer hablaba con un productor agropecuario importante y me decía,
mirá, tenemos un montón de retenciones, un montón. Y el gobierno no se da cuenta que las labores subieron en dólares, que los fletes subieron en dólares, que los insumos lo pagamos al dólar de lo que quedó antes en la campaña pasada, que era un dólar de 1.300. Y el margen que hay, apenas si contenta en las zonas núcleo que tienen un rendimiento enorme, pero nadie se va a ir mucho más allá. Y los alquileres no están bajando por el primer año en el reposicionamiento, no bajan los alquileres de ninguna manera. Nadie quiere perder el campo en el que está. En la recesión nadie va a bajar primero, el alquiler no baja primero. Y entonces esto compromete también la expectativa de siembra para adelante. O sea, digo, el gobierno no ve que siga azotando al campo, que es el driver, me imagino yo, de salida el primero, no el único, pero el símbolo de la exportación de lo que estamos hablando es el campo, para empezar. Después habrá 1.000 más, pero... Y eso está en sintonía con lo que usted nos está diciendo, entonces. Ujú. Mm. Así es. Oh, Y es mucho más grave la consecuencia sobre sectores que para aprovechar la competitividad argentina tengan que hundir capital por muchos más años. El campo en última instancia hunde capital para la próxima cosecha, pero no por los próximos 10 o 15 años. Entonces, para esos inversores que podían aprovechar una circunstancia de un tipo de cambio competitivo sostenible, para tener una salida exportadora, eh, el desincentivo obviamente es mucho más importante, mucho más difícil de revertir los signos contrarios a esa estrategia. Eh, Así que yo creo que aquí había una discusión previa extremadamente importante, que era cuál es la estrategia macroeconómica y de reformas estructurales, la manera de coordinarlas como para dar los signos adecuados para que Argentina adopte una estrategia benigna y sostenible en el largo plazo. ¿Mm? sí, le entendí. Y me da la impresión de que la debilidad política está condicionando totalmente una estrategia que procura cuanto antes reganar la confianza externa, lograr el reflujo de capitales y tratar cuanto antes de aumentar el salario real, aumentar la demanda interna, y todo eso obviamente va a ser a través de un nuevo atraso cambiario y obviamente una estrategia que no es la conveniente para la salida argentina de Sí, largo plazo. le entendí perfecto. Le voy a hacer la última pregunta que viene remachada de una anterior que me quedó dando vueltas, ¿no? Porque, y otra vez, y el mensaje principal de la conversación quedó clarísimo, pero a mí me queda una duda de coyuntura y digo, siendo que usted entiende muy bien el mercado financiero, le quiero preguntar esto. Acá hay 3 veces la base monetaria en pases. Están remunerados a tasas decrecientes, primero 100, 90, 80, 70, 50, pero en dólares eso es enorme, porque vienen haciendo crawling preca al 2%. Entonces, cualquiera que tiene los pesos en el banco, los mira contra la tasa en pesos y dice, es más o menos la inflación, lo mira en dólares y si dice, lo dejo otro más y sigo ganando imaginariamente dólares. Y además, han fabricado unos BOPREALES y unos bonos del Tesoro para limpiar la hoja del Banco Central, la hoja de balance, y están pateando todos los pasivos para adelante, algunos con puts que se disparan, digo, están anclados al dólar que vaya a ser, y otros con tasas de ese 50, 60, 70 que van ampliando esa bola de nieve. Algunos dicen, bueno, no, lo que pasa es que la inflación hace que la recaudación sea cada vez más grande, eso no es preocupante. Y hay otros que dicen, no, no, mira, sí es preocupante porque algún día esa guita la tenés que pagar y algún día se la van a pedir al Banco Central. Si la economía no reactiva, vas a tener un problema de salida de capitales más para el fin del año. Yo sé que no se puede hacer futurología, pero ese escenario teórico, ¿es posible? Yo creo que con la debilidad política que se enfrenta, cualquier escenario es posible Mm, en esta Argentina. mm, Eh, Uno está preocupado porque obviamente veía en Milei la posibilidad de un cambio en serio en la Argentina. Pero el hecho es, de lo que se está manifestando, es que la debilidad política vuelve a tener un peso enorme en poner toda la urgencia
en estrategias de corto plazo que logren bajar la inflación y subir el salario real por encima de las únicas estratégicas sostenibles para que Argentina revierta la decadencia, que es una de apertura y de volver a los mercados internacionales. Apertura, productividad y exportación. Y inversión Exacto, consecuente. Mario, exacto. no me queda más que agradecerle, como siempre. Un placer conversar con usted. Uno aprende un montón con su ayuda. Y bueno, seguramente quienes estuvieron escuchando atentamente estarán pensando las mismas cosas que me quedo pensando yo. Espero que sus cosas sigan bien. Y le agradezco el tiempo y la amabilidad de siempre. Siempre un gusto enorme. Ha sido un gran gusto, Walter. Que pase bien, ¿eh? Ha sido muy amable. Bueno, conversamos con el doctor Mario Teijeiro, tremendo economista, tremendo. Para mí de los mejores de Argentina, siempre lo digo, no tengo ningún empacho y no soy tremendamente elogioso, pero siempre está mirando 20 metros más allá y siempre la cuestión clave, la cuestión estratégica. Este podcast se va a llamar ¿Qué es lo que el gobierno no ve? En alusión al modo publicitario que Caputo ha instalado para mostrarle a todos los demás cómo Milei ha hecho pie hasta acá. Porque puede haber algo que no vimos en donde para adelante se esté jugando el futuro de la Argentina y tiene que ver con la apertura de la economía, la reducción de las retenciones, renovar el perfil exportador del país, mirar al mundo, sacar el impuesto país. Aunque eso sea costoso porque por mucho tiempo no vas a poder consumir mucho. Y eso es lo que le va a tener que explicar a la gente, que el ajuste no son 3 meses, a lo mejor es más largo. No sé si políticamente se podrá hacer, no sé si la debilidad del presidente le permitirá. Muchas cosas quedaron acá sobre la mesa excelentemente expuestas por el doctor Teijeiro. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó este podcast, no duden en recomendarlo a sus amigos. Esto está en Spotify, se llama Error Tipo 2 y nos encontramos la semana que viene. Chao, gracias.